¿Qué tal, jóvenes? Esta presentación la dedicamos al estudio de dos propiedades generales o extensivas de la materia. Estas son la masa y el peso. Es cierto que muchas veces quizá hemos escuchado que estas dos palabras se utilizan de manera indistinta o como sinónimos. Sin embargo, en la física, estas dos palabras corresponden a dos magnitudes completamente distintas, que sí es cierto que están estrechamente relacionadas, a tal grado de que si se conoce una es posible determinar la otra, pero insistimos, corresponden a magnitudes completamente distintas. Recordemos, por ejemplo, que la masa se define como la cantidad de materia que tiene un objeto. Aquí en esta figurita, por ejemplo, pensemos en este astronauta que junto con su traje tiene una masa de 120 kilogramos, tiene una cantidad de materia igual a 120 kilogramos. Esta masa es una propiedad invariante, la cantidad de materia no va a cambiar o no depende del lugar en el que esté. Puede estar en la Tierra, como nos muestra aquí, puede estar en la Luna, su masa va a seguir siendo la misma, puede estar en cualquier lugar, en cualquier punto del espacio, la masa sigue sin cambiar, la cantidad de materia que tiene un objeto sigue siendo la misma, en este caso 120 kilogramos. El peso, en cambio, es una cantidad, una magnitud que podríamos decir que depende mucho del lugar en el que esté. Por ejemplo, en la Tierra, ¿cómo se define o qué entendemos por peso? El peso de un objeto se define como la fuerza con la cual la Tierra lo atrae hacia ella. Hemos escuchado que la Tierra ejerce una fuerza de atracción, una fuerza gravitacional sobre todos los objetos que están en su superficie o aquellos que están cercanos a esta, ¿no? Esa fuerza con la cual un objeto es jalado por la Tierra hacia ella, esa fuerza es lo que se define como su peso. Ciertamente, nosotros sabemos que no todos los objetos tienen el mismo peso. Ya sabemos por experiencia previa que objetos con mayor masa, con mayor tamaño, podríamos decir, con mayor masa, tienen un mayor peso. Esto es porque precisamente esta fuerza de atracción, este peso, depende mucho de la masa. Por ejemplo, si el astronauta se va a la Luna, su peso, ahora el peso del astronauta va a ser la fuerza con la cual la Luna lo retiene o lo atrae. Y hemos visto o sabemos que el peso de un astronauta en la Luna o de cualquier otro objeto es menor en la Luna que en la Tierra. Esta disminución del peso se debe a que precisamente la Luna tiene una masa mucho menor que el de la Tierra. A menor masa, menor fuerza de atracción y por eso el peso es menor. Pero no solo la Tierra, no solo la Luna, no solo los planetas y las estrellas o los cuerpos celestes producen esta fuerza de atracción. En realidad, cualquier objeto, aunque sea pequeño, objetos como de nuestra escala, nuestro escritorio, nuestro refri, cualquier objeto por el simple hecho de tener masa produce esa fuerza de atracción, esta fuerza gravitacional, que en la mayoría de los casos son fuerzas, digamos, ridículamente pequeñas, cuando nos referimos a objetos de nuestra escala, ¿no? Para que la fuerza se empiece a percibir, la masa del objeto debe ser muy grande, ¿no? Por eso la fuerza de atracción de la Tierra se percibe porque la Tierra tiene una masa muy grande. En fin, la ley de gravitación, de manera breve, nos dice que todos los objetos, por el simple hecho de tener masa, funcionan como pequeños imanes que, digamos, ejercen una fuerza de atracción sobre cualquier objeto que esté en su entorno. Todos los objetos, simplemente por el hecho de tener masa, ¿no? Esta fuerza de atracción en la mayoría de los casos no lo percibimos, porque, repetimos, depende mucho de la masa del objeto. Para que la fuerza de atracción que produce un objeto se perciba, debe de ser algo realmente masivo, tener mucha masa, como la Luna, las estrellas, la Tierra, en fin. La ley de gravitación universal nos da una fórmula para calcular la fuerza con la cual se atraen dos objetos, solamente dos. Nos permite calcular la fuerza con la cual se atraen dos objetos, ignorando todo lo demás. Es esta formulita de aquí. Lo comentamos de manera breve con esta imagen. Pensemos de momento que tenemos el objeto 1
el objeto 2, no importa quién sea más grande, incluso podrían ser iguales, sigue funcionando, ¿no? A la masa del objeto 1 lo representamos con M1, con M2 representamos a la masa del objeto 2 y pensemos que sus centros de gravedad están divididos o separados por una distancia d. Estos dos objetos, ignorando todo lo demás del entorno, van a percibir una fuerza de atracción y a su vez van a ejercer una fuerza de atracción sobre el otro objeto. Esa fuerza de atracción que ambos ejercen o que perciben es idéntica. El objeto 1 va, además de ejercer una fuerza sobre el objeto 2, va a sentir una fuerza de atracción hacia él y viceversa, ¿no? Ambos lo perciben, esta fuerza es mutua. ¿Cómo se calcula el tamaño o la magnitud de esta fuerza? Es precisamente la fórmula que comentamos, que se muestra acá. Lo comentamos de todos modos aquí. Se calcula multiplicando un famoso número, un número constante, es decir, un número que nunca cambia, y este número es el que se conoce como constante de gravitación universal. Es esta cantidad muy pequeña, notemos que está multiplicado por 10 a la menos 11, está en notación científica, pero este es un número muy pequeño. Va a tener el punto decimal 10 ceros y luego esta cantidad, una cantidad ridículamente pequeña. Siempre va a aparecer esta cantidad, nunca va a cambiar. ¿Qué hacemos con esta constante? Se va a multiplicar por la masa del objeto 1, se multiplica también por la masa del objeto 2 y luego este producto se divide entre la distancia que separa a los centros de gravedad de ambos objetos, pero esta distancia debe estar elevada al cuadrado. Es lo que nos menciona esta formulita de aquí. Con esos cálculos nosotros vamos a obtener la fuerza con la cual dos objetos se atraen entre sí, la fuerza de atracción que existe entre estos dos. Nosotros vamos a trabajar con unidades del sistema internacional. Entonces, aquí debemos de cuidar que ambas masas estén siendo medidas en kilogramos, que la distancia de separación de sus centros de gravedad esté medido en metros. La constante de gravitación universal tiene estas unidades, que se ve a lo mejor un poquito elaborado, pero son las unidades necesarias de modo que se produzcan todas las cancelaciones y al final de cuentas, al final de todas las operaciones, este resultado numérico quede con unidades de newtons, como se menciona acá, que son las unidades en el sistema internacional para medir la fuerza, porque precisamente aquí estamos obteniendo una fuerza, ¿no? Es todo lo que nos dice. Aquí nos da la fórmula para calcular la fuerza de atracción entre dos y únicamente dos objetos y se ignora todo lo demás del entorno. Lo comentamos en este ejemplo, ¿no? Nos dice, determina la fuerza de atracción existente entre una persona de 75 kilogramos y un vehículo, aquí se ven ambos, de 5 toneladas, si se encuentran separados por una distancia de 10 metros. Aquí nada más hacer énfasis que la distancia normalmente, bueno, aquí la distancia que menciona es de los centros de gravedad. Así lo vamos a entender, nada más como un comentario, ¿no? Entonces nos dan dos objetos. Podríamos pensar que la persona es el objeto 1, su masa es de 75 kilogramos. El segundo objeto es la ambulancia y su masa es de 5 toneladas. Y ambos están separados o sus centros de gravedad están separados por una distancia que es igual a 10 metros. Entonces nos piden calcular, como dice acá, la fuerza de atracción que existe entre estos dos, ignorando todo lo demás que está alrededor. ¿Cuál sería entonces el procedimiento? Nosotros seguimos el mismo esquema que hemos estado trabajando, capturamos los datos. Ya sabemos que la fórmula que vamos a emplear, pues es la única que hemos comentado hasta ahora. La fórmula para obtener la fuerza de atracción es esta de aquí, esta de acá. Constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 multiplicado por la masa 2, masa de la persona, masa en este caso del vehículo, y dividido entre la distancia que los separa, elevada al cuadrado. Necesitamos conocer estas 1, 2, 3, 4 cosas. La constante, no tienen que mencionarlo de manera explícita aquí, siempre va a aparecer y siempre va a ser la misma cantidad, nunca va a cambiar, es esta cantidad. 6.67384, que por cierto si ustedes lo consultan en algún otro libro o en alguna otra fuente, puede que les traiga un poquito más de decimales o un poquito menos.
no necesariamente va a traer los mismos. Sin embargo, la variación no va a ser significativa. No olvidar esta parte, era muy importante, por 10 a la menos 11. Esta parte es lo que hace a esta cantidad realmente pequeña. Y sus unidades, Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Ya tenemos el primero. Masa 1, ya dijimos, bueno, en este caso lo nombramos como la masa de la persona. Era indistinto, cualquiera podría ser el objeto 1 o el objeto 2. En este caso, 75 kilogramos. La masa del vehículo, en este caso nos dan la masa y nos dicen que es de 5 toneladas. Aquí algo importante, nosotros vamos a trabajar con unidades del sistema internacional. Entonces es importante que ambas masas estén en kilogramos. Aquí este está bien, pero en este caso la masa está dada en toneladas, 5 toneladas. Tendremos que hacer una pequeña conversión. Recordemos que una tonelada equivale a 1000 kilogramos, significa que 5 toneladas son 5000 kilogramos. Ya tenemos ambas masas en kilogramos. Y la distancia, necesitamos conocer la distancia. Distancia, pues es igual en este caso a 10 metros. Y está en las unidades adecuadas. Muy bien, ya tenemos los datos, ya tenemos la fórmula. Déjenme aquí nada más dividir. Ya podemos hacer la sustitución y determinar el resultado. Aquí hacemos la sustitución. Podemos, como ya cuidamos todas nuestras unidades, podemos sustituir únicamente los valores numéricos sin trabajar con unidades. Ya sabemos al final de cuentas que lo que vamos a obtener es una fuerza y esta fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. En este caso tendríamos G, que es 6.67384, lo vamos a multiplicar por la masa 1, que es 75 kilogramos, por la masa 2, que en este caso en kilogramos es igual a 5000 kilogramos, y lo vamos a dividir entre la distancia pero elevada al cuadrado. La distancia es 10 al cuadrado, bueno, en este caso por ser una operación sencilla podemos poner ya 100, y pues hacemos todas estas operaciones. Si tenemos la calculadora a la mano, pues ponemos, perdónenme, aquí me estoy olvidando de algo muy importante, no vayamos a cometer este error. Les hice énfasis aquí y cometí el error acá. Es por 10 a la menos 11, muy importante no olvidar esto. Estaba cometiendo el error que precisamente le estaba diciendo, con el cual debían de tener cuidado. Y bueno, lo hacemos las operaciones. Ahora sí, estamos con la calculadora. Escribimos 6.67384. La notación científica lo ponemos con por 10 a la menos 11. Lo multiplicamos por 75. Lo multiplicamos por 5000. Eso nos va a dar las tres multiplicaciones, o los tres factores de arriba, mejor dicho. Y lo dividimos entre la distancia al cuadrado, que ya dijimos que es 100. Le damos igual y nos da esta cantidad muy importante. Vamos a fijarnos que tiene también una notación científica por 10 a la menos 7. Aquí podemos ignorar algunos decimales, pero lo que no podemos ignorar es esta parte de la notación científica. Es algo muy importante. Aquí podríamos escribir 2.5 y no escribir los demás decimales, pero algo muy importante que no podemos olvidar es la notación científica. Aquí aproximadamente da 2.5. Si quieren copiar todos los decimales está bien, si no, no es necesario, pero lo que no pueden olvidar es la notación científica. Esta es la cantidad que nos da. Unidades, ¿qué unidades? Estamos calculando una fuerza, entonces va a ser newtons. Lo menciona aquí, la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. Sabemos que se van a producir estas porque nosotros cuidamos nuestros datos. Esta fuerza al final de cuentas, si lo escribimos de manera no con notación científica sino en notación decimal, sería, nosotros sabemos hacer esto, nos quedaría 0.6025. Esto nos muestra que la fuerza entre estos dos objetos de atracción, aunque existe, es ridículamente pequeña, es muy pequeña y por eso no se percibe.
Bueno, eso sería todo con respecto a este ejemplo. Nos vemos en otro.